esto. Entonces estamos desarrollando el parcial y dándole a entender. Entonces decíamos que la tercera pregunta nos habla de que un nacional boliviano en tránsito aéreo por nuestro país, La Paz, Miami, aprovecha la escala técnica para acceder carnal y de manera violenta a una aseadora que se encontraba limpiando los baños del aeropuerto, siendo retenido por las autoridades ante las voces de auxilio de la víctima. Ahí estaba tipificándose la conducta del artículo 205 del Código Penal, que es el acceso carnal violento. Y entonces decimos, indique qué ley se le aplicará al ciudadano boliviano. Ahí tenemos la ley boliviana, la ley colombiana, la ley de Estados Unidos, porque iba para Estados Unidos, la ley boliviana y la ley colombiana. Cuando nosotros vimos la aplicación o a quienes se le aplica la ley colombiana, dijimos que en primera medida se le aplica la ley colombiana a los nacionales que cometan conducta punible o que cometan delitos, pero de igual manera se le aplicará la ley a aquellas personas que son extranjeros sin importar cómo estén en nuestro país, ya sea que estén de visita, ya sea que estén de turismo, ya sea que estén domiciliadas en nuestro país o que cometan la conducta punible dentro de nuestro territorio. Como acá este boliviano cometió la conducta punible en el aeropuerto, pues es una parte de nuestro territorio nacional, se le irá a aplicar la ley boliviana. Bien, la otra pregunta creo que decía, la conducta punible por la cual se ofrece o se entrega a una persona en extradición debe estar tipificada como delito tanto en el país destinatario como en el país otorgante. Acá decimos que hablamos de principio de legalidad de la extradición, principio de especialidad de la extradición, principio de doble incriminación de la extradición y de principio de jurisdiccionalidad de la extradición. Entonces, nosotros hablamos que Doctor, déjeme hacerle interrumpirlo. señor, Es que me queda la duda con la ¿por, anterior pregunta. Es que ¿y por qué? no sé, porque es que el delito lo cometió en Colombia. Por eso le estoy diciendo que le aplica la ley colombiana. Usted dijo lo boliviana. No, señor, nunca, nunca. Mire Por la eso grabación y verá. No, la colombiana. la colombiana, doctor, Dijo Claro, es bien, la. José. nunca Sí, era cometí, la colombiana. nunca, doctor, Entonces, puedo hablar pues, yo de boliviana. le escuché en boliviana. Ok, Listo, disculpe, doctor doctor. José, gracias por su aclaración, pero ojo, inclusive dije, el aeropuerto de Colombia hace parte de nuestro territorio. Claro, claro, es ya Entonces, parte de nuestro se territorio. aplicará la ley colombiana, colombiana. Claro, la ley colombiana, doctor. Bien. Entonces, acá en esto dijimos que cuando hablamos de la extradición, recuerda que hablamos unos principios que sustentan la extradición, dentro de ellos el principio de doble incriminación. Y el principio de doble incriminación que sustenta la extradición nos indica que debe estar tipificado como delito, como conducta punible en el Código Penal colombiano y en el código del otro país con el cual se va a celebrar el convenio de extradición. Entonces, si nosotros hablamos de un homicidio, debe estar tipificado en Colombia como homicidio y lo está en el artículo 103, y de igual manera debe estar tipificado en el otro país como homicidio para que se dé este principio de la doble incriminación. Entonces acá era el principio de la doble incriminación. Bien, el siguiente, el 120. Ustedes no pueden ahí colaborarme porque me toca buscar, yo como saco las preguntas del libro, pero bueno. 120. Dice, el gobierno de Kenia solicita, ya con esta sola palabra sabemos qué clase de extradición es, ¿cierto, doctores? Porque yo les dije que Señor. según el territorio
existe dos clases de extradición, una activa y otra pasiva. Entonces, la activa es cuando un gobierno solicita que le entreguen a la persona que se encuentra refugiada o domiciliada ya en el otro país. Esa es la activa. Entonces, acá cuando ya hablamos que el gobierno de Kenia solicita la extradición del sacerdote colombiano que se empeña en Nairobi como rector de un colegio religioso condenado a la pena de muerte al comprobarse el haber accedido carnalmente a varios menores de edad. El gobierno concede la extradición condicionada a la conversión de la pena impuesta. Acá pues nos damos cuenta lo que yo les explicaba, que no podemos hacer más gravosa la conducta punible que cometió nuestro nacional en otro país. Y les decía que allá pues es condenado a la pena de muerte. El país colombiano entrega por solicitud del país de Kenia, pero esa pena nos dice que esa extradición está condicionada a la conversión de la pena, porque allá se iba a castigar con la pena de muerte o la pena capital, pero entonces se entrega a esta persona con esa extradición condicionada de la pena, es decir, se hace un acuerdo para que el gobierno de Kenia, de Nairobi, no le imponga la pena capital, sino condicionadamente que le imponga otra pena. Bien. Entonces decimos acá que dentro de la respuesta está la extradición judicial, la extradición activa, que esa era la respuesta muy fácil, extradición pasiva y extradición mixta. Pues las preguntas y las respuestas estaban dadas para que sacaran esas notas, ¿no? Bien, la séptima creo. ¿Qué es? Profe, yo la tengo acá, si quieres se la leo. Sí, por favor, ayúdenme con ello porque me toca buscar en el libro, en el cuaderno y todo eso. Listo. Léamela. Entonces, dice, en un combate entre las Fuerzas Armadas colombianas con las de un país fronterizo, varios soldados del ejército enemigo resultan heridos. Al deponer las armas, solicitan al comandante del ejército de la zona la prestación de los primeros auxilios, los cuales les son negados por inamadversión, pese a contar con el personal médico idóneo para llevar a cabo la labor humanitaria. Indique qué delito comete el ejército de la zona. A, por acción; B, por omisión propia; C, por impericia; y D, por comisión por omisión. ¿Qué contestaron ahí, doctores? Por impericia. Por comisión y por propia. omisión. Omisión propia. Omisión propia. No, omisión propia porque está descrito que se debe hacer ayuda humanitaria. Está tipificado en nuestra norma. Recuerden, doctores, acá una cosita. Para eso estamos haciendo la socialización del parcial. Cuando nosotros hablamos que las conductas punibles que cometan las personas naturales, porque son las que cometen conductas punibles, hay dos maneras, que hasta ahora hemos visto esas dos formas o esas dos maneras. Una por acción, que ya dijimos que es cuando se despliega la conducta y esta descansa sobre la voluntad de la persona. La otra situación que puede cometer conductas punibles una persona es por omisión. Y aquí hablábamos de que la omisión se divide en dos clases de omisión, una omisión propia y una omisión impropia. Y hablamos que la gran diferencia entre una y la otra es que la primera, la omisión propia, siempre estará tipificada, plasmada, incorporada, relacionada en nuestro Código Penal, libro segundo de los delitos en particular. Y acá hicimos la lectura de unos artículos, el 131, el 441, el 235, etcétera, etcétera. Entonces está tipificado acá. En este delito que comete el ejército, entonces es una omisión propia, omisión de socorro. Bueno,
Y además ellos deponen las armas y pueden hacer y cometen esta conducta punible. Bien, la siguiente, doctores. Sí, Ojo, profe. doctores, qué pena, alguien o alguno de ustedes me colocó que impericia. Bueno, vamos a Sí, yo. más adelante. Bueno, tranquila, mire, para eso estamos acá explicando todo esto. Ahorita vamos a mirar lo que es la tipicidad, las funciones de la tipicidad. Vamos a mirar los elementos que integran el tipo penal y vamos a mirar ya los... las otras formas de comisión de conductas punibles, que dentro de esas otras formas de comisión de conducta punible está la impericia, pero todo lo debemos aprender. Bueno, bien, la siguiente, doctora, qué pena. La siguiente es, el sentenciador en el momento de impartir o imponer la pena privativa de la libertad dentro de los cuartos medios debe tener en cuenta dos puntos. A, cuando existan atenuantes o circunstancias de menor punibilidad y agravantes. B, cuando existan únicamente atenuantes o circunstancias de menor punibilidad. C, cuando no existan ni atenuante ni agravantes. Y D, cuando existan únicamente agravantes o circunstancias de mayor punibilidad. Ahí, doctores, ¿cuál era la respuesta? La A. La A, yo les indicaba cuando hicimos la dosimetría sencilla, ¿cierto? Y en el artículo 61 del Código Penal nos indica que el juez o el sentenciador se ubicará en el primer cuarto cuando únicamente existan circunstancias de menor punibilidad o atenuantes del artículo 55 del Código Penal. Y les indicaba, o el artículo 61 del Código Penal nos indica, que el juez o el sentenciador se ubicará en los cuartos medios cuando confluyan tanto circunstancias de menor punibilidad del artículo 55 como circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58. Por favor, me apagan los micrófonos, por favor. Entonces, para que el juez se ubique en los cuartos medios deben existir esas dos situaciones, que confluyan una o varias circunstancias de menor punibilidad del artículo 55, una o varias circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 para ubicarse acá. Entonces, la respuesta es la A, porque hay circunstancias de menor punibilidad o atenuantes y a la vez también hay circunstancias de mayor punibilidad o agravantes. Confluyen los dos, entonces el juez o el sentenciador se ubicará en los cuartos medios. Bien. Doctor, usted en las respuestas dijo que era la B. ¿Y la B que tenía? La B decía No. de menor. No, Espérame, ¿cómo era? No, la B decía cuando existan únicamente A ver. atenuantes o circunstancias de menor Mire, punibilidad. doctores, lo que sucede es una cosa, ojo, no nos confundamos, tengamos claro esto. Lo que sucede es que cuando yo subo los parciales, en las respuestas a ustedes les cambia, ¿sí? O sea, creo que si acá estaba de número 1 la correcta, a otra persona le puede salir la 2 o la B o la C. Entonces creo que es que hay alteración de las preguntas para que no quede todo el mundo con la respuesta la A para todo el mundo. Creo que es que cambia el sistema. Ya entiendo, porque en mi parcial, o sea, lo estoy diciendo porque a mí me pasó, o sea, en el parcial, mi respuesta era la B, no la A. ¿Y qué decía la B? B? ¿Tienes en la B? Menores, o sea, la B decía que era la que tenía, deme un segundo, ya lo busco porque yo bueno, a ese le tomé incluso una foto. El pantallazo. Exactamente, fue la única que le tomé foto porque pero, tenía una confusión ahí. Y bueno, por eso listo, dale. Pero entonces, doctores, ojo, mire, la respuesta era... En mi parcial decía, A, cuando no existen ni atenuantes ni agravantes. B, cuando existen atenuantes o circunstancias de menor punibilidad y agravantes. Sí, y agravantes. claro. Cuando existen únicamente atenuantes doctora. y circunstancias de menor Doctora, punibilidad. La B es la respuesta correcta. Para que el juez lo ubique, otra cosa. la B. A ver, ojo, doctoras, para que ubique el juez dentro de los cuartos medios es que existan circunstancias de menor punibilidad o atenuantes
más agravantes o circunstancias de mayor punibilidad. Entonces ahí su respuesta correcta es la B. Bien. Siguiente pregunta, doctora, qué pena. Sí, profe. La siguiente es, profundamente molesto porque sus hijos menores de edad perdieron el año por bajo rendimiento académico, su padre, Gervasio, los despierta a las 4 a.m., lanzándoles agua fría y ordenándoles salir en ropa interior a correr por las principales calles del pueblo, siendo denunciado directamente por los infantes. Indique el sujeto activo de la conducta punible. Bueno, ¿qué A. clase de sujeto activo? Bueno, dale. El sujeto activo indeterminado. B. Ajá. Sujeto activo determinado. C. Sujeto activo determinado e indeterminado. Y D. Sujeto activo plurisubjetivo. Era subjetivo activo determinado. Entonces, en el papá tiene una cualidad importante, una calidad importante porque es papá. Yo les decía que no todos los hombres son papás. Entonces acá es un sujeto activo determinado porque tiene una calidad especial, una cualidad especial, es el papá. En esta pregunta les iba a colocar la clase de omisión, si era propia o impropia. Pero entonces dije, no, como ya coloqué una pregunta de la clase de omisión, coloquemos ahora teniendo en cuenta la clasificación de los sujetos tanto activos como pasivos. Y entonces, dentro de los sujetos activos como pasivos, les indicaba que hay sujetos activos determinados y sujetos pasivos indeterminados. Hay unisubjetivos y plurisubjetivos. Entonces, acá la respuesta correcta era un sujeto activo determinado. Bien. ¿Nos queda alguna otra? Sí, profe, queda una, dos. Bueno. La siguiente es, después de 10 años de separación, Casimiro da muerte a su esposa, cansado de las burlas realizadas constantemente por amigos, compañeros de trabajo, por los Sí. comentarios desagradables que ésta hiciera respecto de su impotencia sexual. Según la interpretación de la norma, indique la clase de interpretación. Entonces, A, interpretación doctrinal, interpretación jurisprudencial, interpretación judicial e interpretación auténtica. Bueno, ¿cuál era la respuesta correcta? Interpretación judicial. Perfecto. Yo les hablé dentro de la interpretación, cuando lo hace la persona, hablamos de una interpretación auténtica, de una interpretación judicial, de una interpretación jurisdiccional y de una interpretación doctrinal. Dijimos que la interpretación judicial única y exclusivamente le correspondía a las personas que estaban inmersas en un proceso. En este caso, el señor está inmerso en un proceso y la interpretación va a ser judicial porque la hace el juez y la hacen los intervinientes. Entonces, acá la respuesta correcta era interpretación judicial. Las demás difieren de esta interpretación judicial. Hablamos que la jurisdiccional es la interpretación que se le hace a las decisiones o a las sentencias, ¿cierto? Por parte de las demás personas. Y hablamos que la judicial le compete única y exclusivamente, no es erga omnes, acuérdense, porque le compete única y exclusivamente al juez y a las partes que están inmersas dentro de ese proceso. Bien, la siguiente, doctora. Sí, profe. Entonces esta ya es la última. Ante la inminencia de un ataque a la población civil por parte de un grupo paramilitar que busca asesinar personas señaladas de ser ladrones de ganado, violadores, expendedores de estupefacientes y colaboradores de la guerrilla, el alcalde notifica por escrito al comandante del ejército del departamento la necesidad de hacer presencia militar en el lugar con el fin de evitar la anunciada masacre. El alto oficial encargado de la seguridad de los habitantes no hace caso de la solicitud por el hecho de comulgar con la política de limpieza social que estos vienen ejecutando, situación que permite que las víctimas fueran ultimadas. El alto oficial comete una conducta punible por A, por comisión por omisión, B, por culpabilidad, C, por acción y D, por omisión propia.
¿Cuál es la respuesta correcta, doctores? Omisión por Comisión omisión. por omisión. Omisión por omisión, ¿cierto? Porque él tiene la posición de garante de proteger a todos los ciudadanos. Además, se le informó, hizo caso omiso a ello, entonces, comisión por omisión, que es la misma omisión impropia. Bien, doctores, ese era el parcial. Muy fácil, doctores. Por eso miré las calificaciones y todo el mundo casi 5, 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, pues primero que todo, estaba muy claro. Segundo, ustedes estudiaron mucho, ustedes son personas muy juiciosas y estaba también pues de fácil entendimiento, ¿no? Bien, doctores, vamos a continuar entonces con esta clase que dejamos enunciado la clase anterior y que dijimos que íbamos a hablar de la tipicidad como primer elemento integrante del tipo penal. Bien, y decíamos que la tipicidad tiene tres funciones importantes para que se dé como tipicidad. La primera función, hablamos que es la función garantizadora, la segunda, la sistematizadora, y la otra, la función fundamentadora. Bien, ojo, ¿por qué es importante esto? Primero que todo, la función garantizadora tiene su arraigo o tiene su base fundamental, doctores, en el artículo 29 de la Constitución Política. Todos vamos a mirar el artículo 29 constitucional para poder entender por qué la tipicidad tiene ese arraigo en el artículo 29 de la Constitución Política. De igual manera, en el artículo 6 del Código Penal vamos a mirar también una parte para mirar por qué la tipicidad tiene ese arraigo, esa base fundamental, tanto en el artículo 29 de la Constitución Política como en el artículo 6 de nuestro Código Penal. Entonces, todo el mundo ahí, y vamos, este es el momento especial, este es el lugar que vamos nosotros a estructurar el artículo 29 de la Constitución Política. Vamos a mirar que, como yo les indicaba, este artículo es como la columna vertebral de cada uno de los procesos, sin importar si el proceso es penal, laboral, civil, administrativo, de familia, siempre se tendrá en cuenta este artículo 29 constitucional y que vamos a hacerlo o vamos a mirarlo el día de hoy. Bien, entonces dice que la tipicidad es una garantía constitucional en la medida que una persona no puede ser investigada, no puede ser indagada, siempre y cuando no exista una norma con antelación al despliegue de esa conducta que me indique que esa conducta desplegada por ese agente está ya tipificada con antelación a la comisión del delito. Entonces, el artículo 29, primero que todo, me habla del debido proceso y me dice que el debido proceso se aplicará a todos los procesos, tanto administrativos como legales, ¿cierto? Como constitucionales o legales. Es decir, el debido proceso sin importar si sea en materia penal, en materia laboral, en materia civil, en materia administrativa, se tendrá en cuenta el debido proceso. Y el debido proceso es todo esto que viene hacia abajo del artículo 29 de la Constitución Política, donde dice que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente. Ojo, esta es la legalidad también de la norma. Si no existe una norma con antelación, con anterioridad a la comisión de la conducta punible, entonces no se podrá llevar a cabo la judicialización de una persona. Por eso, la tipicidad es eso, tiene el arraigo en la Constitución Política, artículo 29, cuando nos indica esto, que debe estar tipificado primero o antes de la comisión de la conducta punible.
Alguien que me ayude con la lectura del artículo 29, doctores. Entonces ya dijimos que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, es decir, lo que viene acá se irá a aplicar en todos los procesos que llevemos nosotros, porque no todos vamos a ser penalistas, no todos vamos a trabajar en laboral, no todos, pero miren que el debido proceso se aplicará a toda esta situación. Vamos a hacer la lectura párrafo por párrafo para explicar cada uno de ellos. Bueno, doctor, yo le leo. Bueno, Dice del título 2 de los derechos, las garantías y los deberes. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. listo. Entonces acá nos indica que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes. Preexistentes quiere decir antes de cometer la conducta punible. Yo les digo, si una persona hoy en día comete bigamia o poligamia, ¿qué sucede ahí, doctores? ¿Cómo la judicializamos? El doctor nos había dicho que ya no estaba tipificado como delito. Ah, bueno, entonces el ejemplo es muy preciso para ello. No existe una norma con antelación que me diga que estas conductas desplegadas por una persona son delito. Como no está una norma preexistente con antelación, pues esto vendría a ser una situación atípica. Todo lo que esté plasmado acá, si comete una conducta punible, por ejemplo, hablemos del acceso carnal violento del artículo 205. Pues mire que ya está tipificado en nuestra norma antes de que la persona cometa esta conducta punible del artículo 205. Pero en el evento que no estuviese tipificado en nuestra norma, pues a nadie se podrá juzgar si comete esta conducta punible porque no está tipificado en nuestra norma. Tiene que estar tipificado, por eso dice, conforme a leyes preexistentes. Bueno, entonces acá eso es lo que nos dice el segundo párrafo del artículo 29. Continuemos con el tercero, doctora, que ahí nos habla del principio de favorabilidad. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Bien, nosotros cuando hicimos la explicación de las normas y principios rectores y que vimos el artículo 6, ahí explicamos primero que todo la legalidad de la norma, la legalidad de la norma. Y hablamos también del principio de favorabilidad legal y en materia penal. Y dijimos que el principio de favorabilidad legal nos habla de la retroactividad en materia penal de la norma por principio de favorabilidad. Y hablamos de la ultraactividad en materia penal por principio también de favorabilidad legal. Entonces, acá nos indica que se aplicará de preferencia la norma permisiva o favorable o menos restrictiva o favorable a la más restrictiva o desfavorable, que eso ya tenemos claro. Entonces, ahí me habla en el inciso tercero de la Constitución Política, artículo 29, de ese principio de favorabilidad. Y me habla en el inciso segundo del artículo 6 del Código Penal, también del principio de favorabilidad, y esa fue la primera pregunta que se hizo en el parcial. Bien, siguiente, doctora. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin No, permítame dilaciones. ya, hasta ahí. Ojo, la presunción de inocencia también hablamos de ello. Toda persona se presume inocente hasta que una autoridad competente me demuestre lo contrario. Acá estamos simplemente
como aclarando un poquito más, pero esto ya lo vimos. Yo les indicaba que cuando Fiscalía General tiene conocimiento de un delito, de la noticia criminis, pues inicia una indagación y una investigación que lo hace ellos, esta institución, inicia la indagación y la investigación. Desde ese mismo momento se adquiere la presunción de inocencia del presunto autor o partícipe de esa conducta punible que está indagando y investigando la Fiscalía General de la Nación. Y durante toda la ejecución del proceso, doctor, de la Ley 906 o de igual manera de la Ley 1826 del 2017, que esta ley hace referencia al acusador privado o al proceso abreviado, que también tenemos, o ustedes lo tendrán que mirar cuando vean sistemas penales procesales, siempre desde que se tenga la noticia criminis que una persona es el presunto autor o partícipe de la comisión de una conducta punible, siempre se presume esa inocencia, nos indica el artículo 29 de la Constitución Política, y será inocente o se presumirá la inocencia hasta que una autoridad competente me demuestre lo contrario. Y yo les decía, ¿quién me demuestra lo contrario? Cuando ya se lleve a cabo todo el proceso, se hayan agotado, se hayan incorporado, se hayan allegado los elementos materiales probatorios de evidencia física por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa. Entonces el juez en su estudio, en la práctica de esos elementos materiales probatorios de evidencia física, irá a determinar, o esos elementos materiales probatorios le irán a dar convencimiento al juez de que sí es de pronto responsable o culpable, o teniendo en cuenta el estudio que hará muy responsablemente de los elementos materiales probatorios de evidencia física que le presenta la defensa, pues si le dan el convencimiento, pues entonces dictará una sentencia absolutoria y me confirmará la inocencia de mi cliente. Pero si encuentra con los elementos materiales probatorios de evidencia física de la Fiscalía, encuentra responsable o culpable de haber cometido la conducta punible, con esta sentencia me está desvirtuando la presunción de inocencia de mi cliente. Ya me la desvirtúa. ¿Y quién es? Pues una autoridad competente que es el juez de conocimiento, ¿cierto? Mediante una decisión, mediante una sentencia, me está controvertiendo acá la inocencia de mi cliente, ¿cierto? Entonces, esa es la presunción de inocencia. Mucho cuidado, doctores, porque hay veces que dentro de una audiencia se dirige no solamente la Fiscalía, a veces los mismos jueces, a veces el Ministerio Público se dirige a la persona que está siendo procesada de una manera que no es la correcta, indicándole no es que el delincuente o alguna otra palabra y uno debe estar pendiente. No, señores, todavía no es delincuente. Ninguna autoridad competente me ha desvirtuado la presunción de inocencia de mi cliente. Hasta ahora vamos en el proceso. Entonces, su señoría, con el debido respeto, solicito que se aclare esto porque me están tratando acá a mi cliente de una manera que no es apropiada. Bien, esa es la presunción de inocencia. Continuamos, doctora, por favor. Dice, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Ojo, el debido proceso es que no nos pase lo que en la actualidad nosotros vemos, doctores, porque acá es donde hay abogados, yo no generalizo, vuelvo y repito, hay abogados donde para obtener un beneficio para su cliente inician a dilatar el proceso. Eso no lo debemos hacer. Inician a mandar justificaciones al juzgado el día que tienen la audiencia, que estoy enfermo, que no pude, que miles de justificaciones para ir dilatando el proceso, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros no podemos hacer. Cuando nos quiten a una audiencia, no podemos llevar a cabo una dilación del proceso porque queremos ese beneficio para nuestro cliente, pero de esa manera no es correcto, doctores. Les indicaba que
en el evento que nosotros no tengamos el tiempo suficiente, porque la carpeta nos la entregaron hace 2 días, 5 días, 8 días inclusive, y no hemos tenido el tiempo suficiente para preparar la audiencia que vamos a llevar a cabo, y hasta ahora me contratan a mí como abogado, pues hay una justificación porque no he tenido el tiempo suficiente para poder preparar la audiencia que viene. Entonces nosotros tenemos en este evento que solicitarle respetuosa y comedidamente al juez 2 situaciones, y creo que ya les había indicado. Una, que nos aplace la audiencia porque no hemos tenido el tiempo suficiente para preparar la audiencia, porque recibí la carpeta o me hice cargo del proceso hace 8 días. Entonces, le solicitamos al juez que me aplace la audiencia porque, teniendo en cuenta el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, literal I, teniendo en cuenta el artículo 29 de la Constitución Política, no he tenido el tiempo suficiente para preparar la audiencia, y en beneficio de la defensa de los derechos fundamentales de mi cliente, solicito comedia respetuosamente que me aplace la audiencia. Tiene que motivarse jurídicamente con estos 2 artículos. O 2 situaciones, doctores. Esta dilación se hace con justa causa porque hace muy poco tiempo recibí el proceso, me otorgaron poder para llevar a cabo de aquí en adelante el proceso. Segunda, si no he tenido el tiempo suficiente para llevar el escrito o el memorial al juez para indicarle que me aplace la audiencia, pues voy a la audiencia, y después de que el juez haya instalado la audiencia y me corra traslado a mí para hacer la presentación, después de que yo haya hecho la presentación, soy Edgar González Álvarez, identificado con número de cédula tal, tarjeta profesional número tal, dirección de domicilio de residencia tal parte, vengo en defensa del señor Pedrito Pérez, etcétera, etcétera. Termino, y acá, terminando mi presentación, solicito, su señoría, con el debido respeto, que me regale unos minutos al fin, cuando haya terminado la presentación de todos los intervinientes en esta vista pública, porque quiero hacerle un requerimiento o una solicitud. Muchas gracias, su señoría. Estaba un poco enfermo de la garganta, tuve gripe, pero bueno. Ahí se puede hacer, solicito, bueno, hasta ahí vamos. Después de que se hayan presentado todos los intervinientes en la audiencia, las partes y, bueno, Ministerio Público, el juez me correrá traslado y me dirá, el abogado de la defensa me solicitó un tiempo para hacerme un requerimiento. ¿De qué se trata, abogado de la defensa? Entonces le digo, su señoría, teniendo en cuenta que hasta hace un poco tiempo, 8 días, me entregaron la carpeta o tuve conocimiento de la carpeta, y el señor Pedrito Pérez me contrata para que de aquí en adelante lleve el proceso, le solicito respetuosamente, teniendo en cuenta el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal literal I y el artículo 29 de la Constitución Política, porque no he tenido el tiempo suficiente de preparar la audiencia, y en beneficio de la defensa de los derechos fundamentales de mi cliente, en beneficio de que se lleve a cabo un debido proceso, le solicito la suspensión de esta audiencia. Entonces hay que justificarlo, doctores. Y ustedes, si pueden ver, creo que ya la gran mayoría de ustedes ha mirado el literal y del artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, que ahí me indica que si no tenemos el tiempo suficiente para poder llevar a cabo una audiencia, la podemos, primero, aplazar, o segundo, suspender, ¿vale? Ahí está. Y de esa manera podemos nosotros
llevar a cabo un debido proceso, podemos llevar a cabo una defensa técnica acorde a las características, presupuestos y requisitos que nos indica a nosotros nuestra ley 906. ¿Cierto? Entonces, acá encontramos, por eso digo que el artículo 29 constitucional es fundamental e importante. De igual manera, cuando se nos presente esta situación, el artículo 8, literal I. Pero entonces, bien, ahora yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre aplazamiento y con la suspensión de una audiencia? ¿Quién me explica la diferencia que hay entre solicitar el aplazamiento y solicitarle muy respetuosamente al juez en la audiencia que me suspenda la audiencia? ¿Cuál es la Yo no, diferencia? pues yo no sé si esté bien, no tengo ni idea, la verdad, me lo voy a inventar. Yo creo que aplazar es porque se hace cuando no se ha iniciado como Ajá. tal la audiencia y Ah, suspender es cuando ya se inició la audiencia, ¿sí? ujú. Eh, y digamos no, sí, y sí, y se suspende la audiencia, es cuando ya se ha iniciado, ¿no? Eso es, doctora. Ojo, uno aplaza algo que no ha iniciado, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo una cita médica ahorita a las 9:30 de la mañana. Tengo tiempo para decirle al médico que me aplace porque no se ha iniciado la cita médica, ¿cierto? Si hablamos nosotros de las audiencias, pues no se ha iniciado la audiencia, solicito el aplazamiento. Cuando estoy ya dentro de la audiencia, se ha instalado por parte del juez, se ha corrido traslado a las partes, ya se ha iniciado, entonces solicito que se suspenda lo que se ha iniciado. Y eso es, doctora. Pero en ambos casos se debe argumentar jurídicamente con los artículos que le estoy diciendo. Artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del 2004, literal I, y el artículo 29 de la Constitución Política que estamos nosotros en este momento estructurando, desglosando, explicando. ¿Vale? Entonces, llego acá de acuerdo a la lectura que me hace la doctora para que expliquemos esto también. Vamos teniendo en cuenta esto, doctores. Siempre les he dicho, el derecho penal se va aprendiendo poco a poco. Ahorita ustedes van a ver otras materias de derecho penal donde estos conceptos los van a relacionar allá con esas materias de derecho penal que vean. Se van a confrontar o se van a aplicar en esas otras materias que hayan. Por eso es importante el derecho penal general. Importante ese artículo 29. Continuemos, doctora, por favor. A presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra. Listo, ojo. Tenemos esa igualdad de condiciones, tanto la fiscalía, que es el ente acusador, como nosotros, como la defensa. Si fiscalía tiene el derecho, la obligación de presentar pruebas, pues hombre, la defensa también, que es la otra parte que interviene en el proceso, tenemos derecho a presentar las pruebas que tengamos, ya sean en las clases de pruebas que nosotros conocemos. Ustedes van a mirar probatorio, derecho probatorio, donde se van a dar cuenta que existen 3 clases de pruebas y dentro de esas clases hay unas subdivisiones. Por ejemplo, una prueba testimonial, ¿cierto? Es una prueba, acá en derecho penal se llaman durante todo el proceso elementos materiales probatorios o evidencia física. Testimoniales, documentales, ¿cierto? Y periciales. Documentales son todos los documentos que podamos nosotros llevar y al llegar al proceso, si hablamos, por ejemplo, de una inasistencia alimentaria, llevar todas las facturas, llevar todas las consignaciones, etcétera, etcétera, para demostrarle al juez y controvertir lo que dice la fiscalía, que el padre no le ha dado alimentos. Con eso se tiene que probar. Y entonces tanto la fiscalía como la defensa tienen derecho a incorporar, a hacerle saber al juez que también ambos tienen esos elementos materiales probatorios o evidencia física que van a hacer valer en el juicio.
¿Por qué se habla de elementos materiales probatorios? Vamos hablando un poco de la ley 906. Se llaman así durante el procedimiento y así lo indica la ley 906 de 2004, elementos materiales probatorios de evidencia física legalmente obtenida, y durante todo el proceso se llamará así. Ya cuando se practiquen estos elementos materiales probatorios en la audiencia de juicio oral, adquieren inmediatamente la calidad de prueba. Pero eso, doctores, es a manera de muy general para que cuando ustedes vayan y vean su procedimiento penal, ya tengamos algo de esta situación. Entonces, tenemos derecho también a presentar pruebas y a controvertir las pruebas que nos presente la fiscalía. Claro, si son pruebas que no cumplen con los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad, que eso lo van a ver también, pues entonces podemos controvertirla. Su señoría, con el debido respeto, la fiscalía no supo explicar la conducencia de la prueba testimonial de Pedrito Pérez, o no supo explicar la utilidad de la prueba testimonial de Pedrito Pérez. ¿Para qué es útil Pedrito Pérez dentro del desarrollo del procedimiento? Por lo tanto, le solicito respetuosamente que se inadmita esta prueba. O si conocemos que la fiscalía allega o incorpora pruebas que fueron obtenidos ilícita o ilegalmente, le podemos solicitar al juez, su señoría, con el debido respeto, la prueba que está presentando la fiscalía a través del delegado fiscal que lleva a cabo esta audiencia, está presentando una prueba que fue obtenida ilícitamente o ilegalmente, por lo tanto solicito su exclusión o su rechazo. Entonces, tenemos ese derecho a presentar, doctores, las diferentes pruebas en beneficio de mi cliente, porque eso es lo que debemos hacer, doctores. Pero si no tenemos el interés, no buscamos, no indagamos para tener pruebas suficientes, llegamos a la audiencia preparatoria sin pruebas y nos toca decirle al juez: su señoría, con el debido respeto, no tengo elementos materiales probatorios de evidencia física para hacer valer en el juicio. Vamos perdiendo. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, y eso, pues me estoy extendiendo un poco de acuerdo a la lectura que me hace la doctora para que vayamos teniendo en cuenta. De pronto de aquí a allá, cuando veamos otra materia penal, ya se nos ha olvidado, pero si el profesor esto le recuerda, dice: ah, sí, me acuerdo de esto, ¿cierto? Bien, siguiente, doctora. A impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Listo. Nosotros acá hablamos del non bis in idem. Importante, doctores, siempre acuérdense que el non bis in idem es que no se podrá juzgar 2 veces a una persona por el mismo hecho, doctores, pilas con eso. Claro que la norma dice, a no ser que se hayan allegado o incorporado pruebas ilícitas o ilegales, se hayan vulnerado derechos fundamentales, ¿cierto? Si eso sucede, sí se podrá, pero eso es hoy en día, pleno siglo XXI, doctores, ya hay mucha estudio por parte de los que intervienen en el proceso y uno se prepara muy bien y se va a dar uno cuenta que el proceso es normal, cumple con los requisitos de nuestra norma constitucional y nuestra norma legal. Entonces hay que tener en cuenta siempre, doctores, aprendas en ese artículo 29 de la Constitución Política, lean mucho todo eso y verá que vamos avanzando muchísimo y vamos adquiriendo unos conocimientos que ya en 3 o 4 semestres tenemos la posibilidad de llevar a cabo las diferentes simulacros de audiencias, ¿cierto? Pero todo esto con base en nuestra norma penal general. Bien, siguiente, doctora. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Y ahí termina. Lo que yo les decía, ¿no? Hay que mirar que a veces se incorporan al proceso, se allegan elementos materiales probatorios que se han sido obtenidos vulnerando derechos fundamentales. Por ejemplo, cuando se coacciona, se presiona, se amenaza a un testigo para que vaya y diga otra cosa de la cual no tiene conocimiento del hecho.
¿cierto? Entonces, acá si se nota que esa persona ha sido coaccionada, presionada, inclusive amenazada, y va a testimoniar o a rendir testimonio, pues hay que decir que esa prueba se excluya porque esa prueba ha sido obtenida ilícitamente o ilegalmente. Ilícitamente porque vulnera los derechos fundamentales de nuestra Constitución política. Y legalmente, ¿por qué, doctores? ¿Cuándo una prueba es ilegal? Pues cuando es sustraída, ¿cómo le digo yo? O sea, armada, como que no es una prueba real, se simula o se hace parecer que es parte de una escena. La prueba ilícita es cuando vulnera derechos fundamentales constitucionales y la ilegal es cuando vulnera nuestra norma penal. Entonces, por eso se llama prueba ilegal e ilícita. Bien, terminamos con el artículo 29, doctores, y en este artículo se fundamenta esa Profe, qué pena tipicidad, con usted. La señora. prueba ilícita vulnera los principios fundamentales. Vulnera nuestra norma, ¿cierto? Constitucional, ¿cierto? La ilegal, la prueba La ilegal. ilegal, pero ojo, Y la ilícita, la ilícita, la ilícita vulnera los derechos que están tipificados en nuestra Constitución política y la ilegal vulnera nuestra norma penal. Por ejemplo, se excluye que vulnere derechos fundamentales cuando la conducta punible se presenta contra un bien jurídicamente tutelado, celular, ¿cierto? Si hay alguna situación, se presenta esa prueba ilegal ahí, entonces se solicitará al juez durante el momento procesal o durante la audiencia que por ser ilegal se excluya de las pruebas y del proceso. Este artículo 29 sustenta la función fundamentadora que tenemos acá y nos indica que está sustentado, valga la redundancia, en la Constitución política y en materia penal cuando se dan situaciones de acción u omisión, que son las dos formas que vimos de ejecución de la conducta punible. Bien, ahora vamos a mirar la sistematizadora, función sistematizadora de la tipicidad. Entonces dice que esta se refiere específicamente a la sincronía, a la relación, a la unión, a la sistematización, a la concatenación que debe existir entre la parte general de nuestro Código Penal, que es lo que estamos mirando, con los presupuestos básicos y con la parte especial, que en la parte especial están tipificados todos los delitos que se puedan cometer. Claro, doctores, si nosotros sabemos que se ha cometido una conducta punible donde en la comisión de este delito participan dos o más personas, esto está tipificado y nosotros vamos a mirar más adelante que cuando se cometa la conducta punible entre dos o más personas habrá coautoría. Y esto de la coautoría es el segundo, se llama concurso de personas y es el segundo dispositivo amplificador del tipo penal, que está tipificado en nuestra parte general, ¿cierto? Está tipificado en el derecho penal general que estamos mirando. Y dice que debe haber unión, relación, concatenación con la parte especial, claro. Si se cometió la conducta punible de homicidio, está tipificado en nuestra parte segunda del Código Penal. Libro segundo de los delitos en particular. En otras universidades llaman el derecho penal especial. Pero acá está tipificado como de los delitos en particular. Entonces, una persona comete homicidio que está tipificado en nuestro libro segundo, ¿cierto? Dos o más personas cometen esa conducta punible, pues nos tenemos que devolver al derecho penal general para mirar si hubo coautoría,
para mirar si hubo complicidad, que eso es lo que vamos a mirar en estas clases que nos faltan, ¿cierto? Entonces, esa es la función sistematizadora. Hay una relación entre el libro primero y el libro segundo de nuestro Código Penal, pero de igual manera hay una relación entre estos dos libros y la Ley 906 del 2004, porque para poder encontrar la responsabilidad o culpabilidad de una persona, ¿cierto? Pues se tiene que iniciar la indagación, la investigación y llevar a cabo ante las diferentes autoridades competentes, las diferentes audiencias. La fiscalía inicia la indagación y la investigación y si tiene suficientes elementos materiales probatorios de evidencia física, le solicitará al juez de control de garantías para que emita la orden de captura. Y ya acá en este momento iniciamos a aplicar nuestro procedimiento penal. Esa es la función sistematizadora, esa relación que existe entre el libro primero, libro segundo y la ley 906 del 2004 para poder garantizar e investigar la responsabilidad del presunto autor o partícipe de la comisión de una conducta punible. Bien, la función fundamentadora. Ojo, miren acá, yo les decía, el derecho penal única y exclusivamente fundamenta las conductas punibles que las regulan ahí en el Código Penal, es decir, el libro segundo. El derecho penal tiene como ilícitas y punibles solamente aquellas conductas previstas por el legislador atendiendo al bien jurídicamente que está protegiendo. Por ejemplo, la vida, la libertad individual, el patrimonio, la fe pública y todo eso. El derecho penal en esta función fundamentadora única y exclusivamente regula todo lo que esté tipificado ahí en nuestra norma, en nuestro libro segundo. Al derecho penal no le interesan o no hará parte mejor o no participará en la regulación de otras conductas, así violen derechos fundamentales. Al derecho penal únicamente le interesa velar por todo lo que está tipificado acá en el libro segundo, artículo 101 como hasta el 467 del Código Penal. Única y exclusivamente le interesa regular o tomar como ilícitas las conductas que se desplieguen contra estos bienes jurídicamente protegidos. Yo les decía, no sé si en clases anteriores, que, por ejemplo, en materia penal, perdón, en materia laboral, qué pena, escúcheme, en materia laboral, cuando hay un despido sin justa causa de una persona, pues mire que se están vulnerando derechos fundamentales, el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, etcétera, etcétera. Pero acá no viene a intervenir el derecho penal. Acá la solución la tiene que dar el derecho laboral. Si existe una vulneración de derechos fundamentales dentro de una institución del gobierno, alcaldía de Bogotá, con uno de sus trabajadores, pues acá hay que mirar, dependiendo del derecho que se ha vulnerado, si le interesa resolver al derecho administrativo o al derecho laboral. Siempre les he dicho, doctores, cuando nosotros vayamos a llevar un caso debemos hacer un estudio responsable y a conciencia para determinar y saber a qué rama del derecho le corresponde llevar a cabo esta solución o esta para que se restablezca el derecho fundamental, ¿vale? Entonces esa es la función fundamentadora, única y exclusivamente le corresponde al derecho penal todas las derechos que están tipificados en nuestro libro segundo del Código Penal. Bien, ahora vamos a mirar qué es la tipicidad, que nos habla de la tipicidad y con diferencia al tipo penal, doctores. Ojo. La tipicidad apunta específicamente, esa palabra es importante, la tipicidad apunta específicamente al proceso de encuadramiento, de relación, ¿cierto?
de una determinada conducta punible o de un tipo penal descrito previamente por el legislador. La tipicidad yo a veces la hago como el título de ese artículo. Homicidio, lesiones personales, hurto simple, hurto agravado, hurto calificado, lavado de activos, acceso carnal violento con menor de 14 años. A eso hace referencia la tipicidad, ese encuadramiento que le da el legislador dentro de nuestro libro segundo de los delitos en particular. Ahora bien, el tipo penal que nosotros encontramos también ahí, el tipo penal se debe entender como la descripción que hace el legislador de una conducta punible delictiva, esa descripción clara, precisa, concisa y de fácil entendimiento que quiso darnos a entender a nosotros el legislador de cuál es ese tipo penal. Ejemplo, si nosotros hablamos del delito de homicidio, la tipicidad será homicidio, pero el tipo penal vendrá a ser la descripción clara, precisa y concisa que nos da el legislador para que nosotros entendamos qué es el homicidio y para que también entendamos que por cada uno de esos tipos penales hay una pena o una sanción. Todo eso nos lo explica a nosotros en cada uno de esos tipos penales. Entonces, la tipicidad es lo que nosotros encontramos ahí. Yo siempre he dicho como el título, ¿cierto? Pero el tipo penal es esa explicación que quiso dar el legislador. Por ejemplo, en el homicidio, homicidio tipicidad. Tipo penal, el que le quite la vida o el que matare a otro, ya nos está indicando que esa persona que le quite la vida a otro incurrirá en una pena privativa de la libertad de 208 meses a 450 meses. Entonces, mire que el tipo penal es esa explicación que quiso hacer el legislador cuando interpretó la ley, cuando hizo la ley, y nos quiso dar esa explicación. Además, en el homicidio nos explica eso, pero en el artículo 104 me está indicando si el homicidio comporta circunstancias de agravación punitiva, ¿cierto? Entonces ahí también nos está indicando el homicidio si hay circunstancias de agravación punitiva, y ese es el tipo penal, esas explicaciones que nos da el legislador sobre cada uno de los delitos. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de la desaparición forzosa, que eso fue en nuestra sociedad y todavía se da esa desaparición forzosa, entonces estará tipificado y cada uno de ellos tendrá un artículo. En este caso estoy hablando del artículo 165 del Código Penal, y entonces ahí nos dice que el particular perteneciente a un grupo armado que desplace forzosamente o someta a otra persona a privación de su libertad, cualquiera que sea la manera, la forma, incurrirá en una pena privativa de la libertad de 320 meses a 540 meses, por ejemplo. Miren que aquí nos dice desaparición forzosa, pero nos explica todo lo que concierne a ese tipo penal. Ahora con la incorporación o relación de otras conductas punibles del artículo 11, del título, perdón, 11A, donde incorpora ya últimamente incorpora, o recientemente mejor, incorpora los delitos contra los animales y todo. También en el momento que la persona está, el legislador está haciendo la creación de la ley, pues primero que todo busca la tipicidad y segundo el tipo penal.
Bien. Eso es más o menos lo que quería que tuviésemos en cuenta acá. Ahora vamos a mirar, doctores, muy rápidamente, elementos que estructuran el tipo penal. Elementos que estructuran el tipo penal y vamos a colocar o vamos a escribir esos elementos que estructuran ese tipo penal. Y entonces decimos, dentro de los elementos que estructuran el tipo penal, tenemos 2 puntos. Acción y omisión. Acción y omisión. Segundo, sujetos. Dentro de los sujetos, activo y pasivo. Activo y pasivo. Dentro de ellos, sujeto activo determinado, sujeto activo indeterminado. Dentro del sujeto pasivo, igual. Sujeto pasivo determinado, sujeto pasivo indeterminado. Recuerde que ahí hemos hablado también de los subjetivos y plurisubjetivos, ¿cierto? También viene a ser una clasificación que nos hace la norma para poder determinar los segundos elementos que estructuran el tipo penal. Entonces, también podemos nosotros incluirlos ahí. Siguiente elemento que estructura el tipo penal, el objeto. El objeto. Y dentro del objeto, objeto material y objeto jurídico. Creo que eso habíamos hablado también. Siguiente elemento que estructura el tipo penal, la conducta. Y dentro de la conducta, los verbos rectores. Dentro de esos verbos rectores vamos a estudiar verbos rectores simples, verbos rectores compuestos alternativos, y verbos rectores compuestos conjuntivos, conjuntivos. Otro elemento que estructura el tipo penal es el resultado. El resultado. Otro, el nexo causal. Y otro, el bien jurídicamente tutelado. Disculpe, doctor, buen día. Buen Que día. no escuché. ¿Cuál? Que no escuchó El último, nexo, el resultado, y es que están acá también golpeando y no escuché. y el nexo causal. Y finalmente, el bien jurídicamente tutelado. Ay, gracias, doctor, el Bueno, séptimo. estos Gracias. son los elementos que estructuran o integran el tipo penal. Si ustedes se dan cuenta, pues esos elementos nos vienen a dar una explicación del tipo penal, ¿cierto? Ya hablamos que las conductas punibles se cometen única y exclusivamente por las personas naturales, ¿cierto? Entonces, y ya vimos que la manera de cometer una conducta punible o un delito es por acción o por omisión, que ya vimos eso. Ya vimos la clasificación de los sujetos tanto activos como pasivos. Ahora vamos a mirar la conducta. Ojo, doctores. La conducta es
el despliegue que hace una persona, es el despliegue que hace una persona para cometer un delito, y lo hace bajo su voluntad, Entonces la conducta decimos que puede ser la descripción general que hace el legislador de determinados comportamientos, ya sea acción u omisión, mediante el uso de varios verbos rectores y utilizando la voluntad. Podemos decir eso. O sea que la conducta siempre descansa en la voluntad de la persona, que teniendo esa voluntad y conoce, doctores, porque hoy en día así la persona no esté estudiando derecho, así la persona no tenga conocimiento claro de la norma, sabe que el hecho de desplegar una conducta punible hacia otra persona será castigado por la ley penal colombiana, lo sabe. Y entonces dice que la conducta radica en la voluntad. Claro, porque si la persona conoce, puede utilizar la voluntad para no desplegar ese comportamiento o para desplegarlo y cometer la conducta punible. Él sabe que causa un daño, él sabe que causa un detrimento, él sabe que está lesionando o vulnerando un derecho fundamental de la otra persona y sabe que por eso va a ser castigado. Imposible que una persona no sepa que el hecho de hurtarle el celular a la doctora Andrea no vaya a tener consecuencias. ¿Alguien me va a hablar? Una persona que utilice la fuerza o la violencia para acceder carnalmente a su novia. Señor. Doctor, qué pena, una pregunta. Si esta conducta punible se hace, por decir algo, bajo algún tipo de presión, por ejemplo, pues aquí en Colombia es muy común el reclutamiento forzoso por parte de los grupos armados, ¿ahí qué pasa? Ojo, doctores, en el artículo 32 del Código Penal hay unas ausencias o eximentes de responsabilidad y ahí está tipificada lo que su merced me dice. Si hay, por ejemplo, una coacción o una amenaza para que la otra persona cometa la conducta punible, habrá una ausencia o eximente de responsabilidad. Lo que pasa con la legítima defensa, que está tipificado en el numeral 5 del artículo 32 del Código Penal. Y hay 12 eximentes de responsabilidad de acuerdo al artículo 32 del Código Penal. Hay 12 eximentes de responsabilidad que si la persona, ojo doctores, si la persona comete la conducta punible estando inmerso en esos 12 situaciones del artículo 32, entonces habrá un eximente de responsabilidad. En este caso hay que probarlo, claro, doctor Carlos, hay que probar que si la persona fue amenazada, coaccionada, toda esa situación, y que por esa amenaza, esa coacción, cometió la conducta punible, entonces nosotros como defensa debemos sustentar que mi cliente no tuvo otra alternativa sino cometer la conducta punible por las diferentes amenazas que se le dieron o coacción que se le dio, y vendrá a ser un eximente de responsabilidad. Bueno, bien. Continuamos. Entonces decíamos que la conducta descansa sobre los verbos rectores y descansa sobre la voluntad del individuo. Y le estaba colocando esos ejemplos. ¿Cómo es posible que Pedrito Pérez no sepa que la vecina es una niña de 15, 16 años y la acceda carnalmente? Pedrito Pérez sabe que eso va en contra, causa un daño a la vecina y que además es menor de edad. La gran mayoría, por no decir todos los colombianos, sabemos que quien acceda carnalmente a una niña menor de 14 años o menor de 18 tendrá una consecuencia que irá a pagar. Entonces, por eso es que la conducta
Es ese comportamiento que tiene como base fundamental los verbos rectores y que descansa sobre la voluntad. El hecho de hacer o no hacer depende también, y la conducta que voy a desplegar, pues también es voluntad mía. Si yo le quiero hurtar el celular a la doctora Andrea, ¿cierto? Pues yo tengo acá en mi voluntad hacerlo o no hacerlo. Y ahora que miremos los dispositivos amplificadores del tipo penal, vamos a ver que en el evento que logre yo hurtarle el celular a la doctora Andrea, se tipifica el delito, el hurto. Pero si cuando voy a tomar el celular, la doctora Andrea se da cuenta y me dice, oiga, ¿para dónde lleva mi celular? Ahí ese tipo penal queda en tentativa y tenemos que mirar la tentativa. Por eso tenemos que correr, doctores. Vamos a mirar ahora los verbos rectores sobre los cuales descansa la conducta. Dijimos que existía unos verbos rectores simples, doctores, verbos rectores simples. Y los verbos rectores simples nos indica la norma que son aquellos cuando la descripción de una conducta considerada típica, antijurídica y culpable descansa sobre un solo verbo rector. Es decir, que el tipo penal tiene única y exclusivamente un solo verbo rector. El que matare a otro incurrirá en una pena privativa de la libertad de tanto. Los verbos rectores, recuerden, queridos colegas, que son aquellas palabras que vimos nosotros en tercero o cuarto elemental y que se pueden conjugar: presente, pasado, futuro, copretérito, pretérito, todas esas situaciones que vimos. Entonces, buscamos dentro de ese tipo penal esas palabras que se puedan conjugar. Si yo digo del artículo 103, el que matare a otra persona, ¿cuál vendría a ser el verbo rector, doctores? Homicidio. Matare. El que matare. Homicidio. Matare, el que Matare, yo matare. mato, tú matas, él mata. Nosotros Exactamente, matamos, vosotros. doctores, exacto. Entonces miren que es muy fácil de entender. Los tipos penales que tengan un solo verbo rector, ¿cierto? Entonces nos irá a indicar que son verbos rectores simples, nada más. El que violare, el que hurtare, esos son los verbos rectores y son simples. Eso es muy fácil de entender. Ahora, doctores, los verbos rectores, si quieren, abran su código, busquen algún ejemplo, doctores, y nos indican si tiene verbo rector simple, porque esto es de práctica, entonces me colaboran con... Mire, abran el libro segundo y ahí están tipificados y ustedes me indican qué verbo rector hay, si hay simple o no. Bueno, eso vamos a hacerlo ahorita cuando miremos los verbos rectores compuestos alternativos. Ojo, los verbos rectores compuestos alternativos son compuestos ¿por qué? Porque ese tipo penal lo componen varios verbos. Son compuestos. Hay muchos verbos dentro de ese tipo penal. Y son alternativos ¿por qué, doctores? Porque a la persona que comete una conducta punible, si no cometió la conducta utilizando todos los verbos rectores, pues no se irá a judicializar por todos los verbos rectores. Única y exclusivamente se irá a judicializar por los verbos que causó un daño. Por ejemplo, leamos el artículo, ¿cuál es? 318 del Código Penal. Leamos el artículo que es el más común que yo coloco, que es el lavado de activos del artículo 323 del Código Penal. Y el 318 nos habla de la urbanización ilegal, el 323 del lavado de activos. Exacto, leamos esos dos y nos damos cuenta que tienen varios verbos dentro del tipo penal. El 318 nos habla de la urbanización ilegal. ¿Quién lo tiene, por favor?
Buen día. Buen día. El capítulo tercero de la urbanización ilegal, artículo 318. Sí. Urbanización ilegal. A partir del 1 de enero del 2005, la pena prevista en el presente artículo fue aumentada por disposición del artículo 14 de la Ley 890 del 7 de julio del 2004. Listo. El que adelantare desarrollo, Ojo, el que en adelante desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles o su construcción sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 48 a 126 meses y multa de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo, doctora. Gracias, hasta ahí. Entonces dice que son verbos rectores compuestos. Claro, ese tipo penal lo componen varios verbos rectores que ahí nos acabó de leer la doctora Luz, que nos Profe, dice... qué pena. Señora, ¿Compuesto o alternativo? compuestos alternativos, doctora, compuestos qué pena. alternativos. Por eso digo que, a ver, doctora, son compuestos porque el tipo penal lo componen varios, muchos verbos, por eso son compuestos. Y ojo, ¿por qué son alternativos? Porque la persona tiene que ser judicializada por alguno de estos verbos que vulneró. Por ejemplo, en esto de la urbanización ilegal, ahí nos dice el que adelante, desarrolle, promueva. Si la persona cometió únicamente estos delitos, estos tres, pues será judicializada por estos tres, por eso son alternativos. Pero si la persona cometió todos, pues irá a judicializar por todos, ¿vale? Pero si la persona únicamente patrocinó, ¿cierto? La urbanización ilegal y se prueba que realmente patrocinó, por ejemplo, económicamente, pues irá a judicializar por solamente patrocinar. No se podrá judicializar porque facilitó, porque desarrolló, porque promueva, porque él no lo hizo, ¿vale? Por eso son alternativos. Se irá a juzgar únicamente por el verbo que esa persona vulneró, por decir algo. Vamos a... Disculpe, ¿qué artículo se leyó? El 318. Gracias, doctor. Otro artículo que también nos puede dar eso y dejamos para lo último el 323 es el 365 del Código Penal, que nos habla del porte ilegal de armas de fuego de uso personal. Leamos el 365, doctores. Bueno, doctor, dice, artículo 365, modificado por la ley 1453 del 2011 en su artículo 19, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. ¿Pero quién? ¿Quién hace eso, doctores? Dice, el que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá en prisión de 9 a 12 años. Listo, ¿sí ven? Ese es otro ejemplo claro de los verbos rectores compuestos alternativos. El que fabrique, importe, transporte, etcétera. Si una persona cumple con todos esos verbos rectores, pues la irán a judicializar por todos. Pero si una persona nada más trafica, pues lo irán a judicializar por el tráfico de armas de uso personal del artículo 365. Y vamos única y exclusivamente a leer el 323, que es el por el cual judicializaron a este señor de las pirámides, porque cuando hubo la captación masiva e ilegal de dinero, no está tipificado en nuestra norma como delito ahí en el Código Penal, y por eso no lo pudieron judicializar. 323, que nos habla del lavado de activos.
Lo leo, doctor. Bueno, Sí, entonces por dice favor. capítulo quinto del lavado de activos, modificado por la ley 1762, lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando o de hidrocarburos o de sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación de contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados en cualquiera de sus formas o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, oculta o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 10 a 30 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Listo. Ese es el típico ejemplo de los verbos rectores compuestos alternativos. Bien. El último son los verbos rectores compuestos conjuntivos, doctores. En ese tenemos que tener mucho cuidado también. Dice que para que se tipifique la conducta en los verbos compuestos conjuntivos, se tendrá por fundamento la realización de, primero, una conducta punible mediante la concurrencia de una segunda conducta punible y su uso. ¿Cómo es ese jeroglífico? Qué pena, ¿me lo puede repetir, profesor, por Claro, favor? con gusto. Dice que los verbos rectores compuestos conjuntivos tienen por fundamento la realización de una conducta punible, primero, mediante la concurrencia de otra segunda o de otras segundas, y donde se use, en la segunda conducta punible se use. Ojo. Acá se deben dar dos conductas punibles. Una primera, que es punible o es castigable por el derecho penal, si la segunda conducta se da y se usa. Ejemplo, lo que le sucedió a nuestro exalcalde Peñalosa. Solamente que a él pues no, les voy a colocar el ejemplo. Resulta que una persona se postula para adquirir un puesto, por ejemplo, de vigilancia, hablemos de vigilancia. Recuerden que para todos los cargos que uno esto se requiere de unos requisitos. Entonces, a esta persona que se postula para vigilancia requiere que sea bachiller. Requiere, segundo, que haya hecho un curso del manejo de armas, y requiere otros requisitos. Hablemos de esos dos nada más. Resulta que la persona no es ni bachiller ni ha hecho el curso de manejo de armas. Él va a una institución, a cualquier situación, paga porque les pidan un diploma de bachiller. Y va a una institución donde llevan a cabo este entrenamiento de manejo de armas y también lo compra. Miren que acá se está tipificando una conductas o dos conductas que son punibles. Y yo les decía, las actuaciones punibles son aquellas que son castigadas por nuestra norma y merecen una pena. Por eso son punibles. Cuando hablo de punibles es porque esa acción o esa conducta desplegada merece una pena. Hasta acá ha cometido una conducta punible. Eso le pasó a nuestro exalcalde,
que vino y dijo que tenía estudios en no sé dónde, bla, 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 bla. Después se comprobó que eso era pura mentira, no había hecho tales estudios. Solamente que a él no se castiga porque primero, no se necesitaba como requisito presentar esos diplomas, simplemente él quiso darse a conocer, por eso lo que hace nuestro fiscal, que dijo que en Colombia, a la edad de esa persona, nadie más tiene los estudios que tiene nuestro querido fiscal, solamente él. Entonces, ojo, primer conducta punible. Segunda, ahora, si deja estos diplomas y estos cursos colgados en la pared de su casa, no hay problema, doctores, porque a no ser que se den cuenta que falsificó esto y alguien lo denuncie, pero si los deja ahí, no hay problema para que entre sus familiares, sus amigos y digan, uy, hizo el bachillerato, hizo, bueno, perfecto, no hay ningún inconveniente, pero está cometiendo la primera conducta punible. Ahora, segundo, lleva esos documentos a la empresa que lo va a contratar y los entrega. Recuerden que hoy en día por nuestros sistemas es muy fácil saber qué persona ha realmente cursado ese bachillerato porque buscan el colegio, buscan todo, buscan y averiguan. Los entrega, los está usando. Segunda conducta punible. Entonces se dan cuenta donde lo van a contratar que no, que esos documentos los adquirió fraudulentamente y llaman a las autoridades competentes. Y acá viene a estar involucrado todo el mundo, el colegio, toda esa situación. Y acá por eso se dice que son verbos rectores compuestos conjuntivos, porque existen las dos conductas punibles, se unen ambas y al usarlo se tipifica la conducta punible. Otro ejemplo, nosotros creo que ustedes ya vieron los títulos valores, ¿cierto? También se puede dar en los títulos valores. Por ejemplo, yo me encuentro, porque soy muy amigo del doctor Julián Camilo, la chequera, me la encuentro y soy muy amigo, y por ser amigo, pues ya más o menos sé cómo hace él su firma en las chequeras y todo, me la encuentro, me quedo callado, me autogiro un cheque por 10 millones de pesos. Mientras lo tenga en el bolsillo de mi camisa no pasa nada, pero ya cometí la primera conducta punible, ¿cierto? Pero si lo tengo acá, bueno, no hay problema porque, bueno, cometí la primera conducta punible. Segundo, al día siguiente, 9 de la mañana, que hable en el banco, caja social o donde tenga la cuenta, voy y entrego ese cheque al cajero y le digo, señor, qué pena, vengo a hacer efectivo este cheque. Perfecto, como son 10 millones, pues hay una averiguación dentro del banco. Primero llaman al doctor Julián Camilo, y le dicen, oiga, acá hay una persona, un personaje que está cobrando 10 millones de pesos de un cheque que usted supuestamente le giró y tiene su firma y todo, pero se dan cuenta que la firma tampoco coincide mucho ni nada. Entonces sale el cajero y me dice, señor Edgar González, un momentico, mientras vamos a contar el dinero y todo. En ese momento llaman a la policía o a seguridad y se dan cuenta que estoy utilizando un cheque de una chequera y estoy firmando un cheque que no me pertenece o no soy el titular ni nada de esa situación. Lo estoy usando y se comete la segunda conducta punible. Se está tipificando los verbos rectores compuestos conjuntivos porque es el usar, ¿vale? Son muy pocos los delitos que se cometen por estos verbos compuestos conjuntivos, pero es eso, dos conductas punibles por acción o por omisión y que la segunda se use o la segunda se dé. Eso es los verbos compuestos conjuntivos. Bien, doctores. Vamos a entrar ahora sí a mirar los dispositivos amplificadores del tipo penal, porque creo que el objeto jurídico y el objeto material ya lo hablamos, ya lo explicamos, creo, ¿cierto? ¿O no? Sí, doctor, el objeto jurídico y el objeto material. Pero nos hace falta de lo que nos desglosó de los elementos, nos haría falta el resultado, el nexo causal. Ah, perfecto. Gracias, doctora Janet. Eso es lo que me gusta, que estén pendientes y no se dejen embobar por mí y no les explique algunos temas y estén pendientes. Bien. El resultado, doctores, pues es cuando se da ese resultado que quiere el sujeto activo de la conducta punible.
Pedrito Pérez quiere quitarle la vida sí, quitarle la vida a su vecino porque se le llevó su esposa. Hace todo lo posible, busca todo y realmente le quita la vida. Ahí se da el resultado, ¿vale? Y ahorita cuando miremos la tentativa, tengo que hacerle una explicación entre el resultado y cuando quede en tentativa. Pero este es el resultado. Es decir, el resultado es lo que el sujeto agente de la conducta punible quería cometer y realmente lo logra. Quería hurtarle el celular a la doctora Rocío y realmente lo logra. Quería, ¿qué más? Lesionar en su integridad física a otra persona y lo logra. Ese es el resultado, ¿vale? El nexo causal, doctores, el nexo causal es lo que está relacionado entre el despliegue de la conducta punible y el resultado, es decir, la causa por la cual o mediante la cual se va a cometer esa conducta punible. En el ejemplo anterior, Pedrito Pérez quería asesinar a su vecino, la causa, porque se le llevó a su mujer. Ese es el nexo causal. Segundo ejemplo, yo le quiero hurtar el celular a la doctora Rocío, pues porque es un celular de alta gama y quiero venderlo. Esa es el nexo causal, la causa por la cual le voy a hurtar el teléfono a la doctora Rocío, porque es de alta gama, no tengo dinero y lo puedo vender. Ese es el motivo o razón por la cual se comete la conducta punible y ese es el nexo causal, la relación que existe entre la conducta y el resultado, es decir, ¿por qué cometí yo la conducta punible? ¿Cuál fue la causa para cometer la conducta punible? Bueno, bien. Y todo esto está dado por acción u por omisión. Siempre está dado por acción o por omisión. Entonces, ese viene a ser el resultado. Ahora sí, doctores, vamos a copiar lo siguiente. Dispositivos amplificadores del tipo penal. Dispositivos amplificadores del tipo penal. No sé si alcancemos en 5 minutos a anunciarlo. Bueno. Primer dispositivo amplificador del tipo penal, la tentativa. La tentativa. Ahora, clases de tentativa. Acabada, inacabada, acabada primero, dos o como quieran, inacabada, otra desistida, otra inidónea e imposible, otra inidónea e imposible. Segundo amplificador del tipo penal, concurso de personas. Concurso de personas. Dentro del concurso de personas tenemos autor, autor mediato, otro, coautor. Dentro de esa coautoría propia, coautoría impropia, otra persona que interviene en la comisión de una conducta punible, determinador, otra partícipe, otras personas que intervienen en la comisión de una conducta punible, complicidad. Clases de complicidad. Profe, ¿la complicidad es otro dispositivo? Sí, es otro, sí, complicidad. Y ahora clases de complicidad. Dentro de las clases de complicidad está, primero, complicidad antecedente.
Segunda, complicidad concomitante. Y tercero, complicidad subsiguiente. Listo. Mañana vamos a explicar todo ello. Esos son los dispositivos amplificadores del tipo penal. Estos dispositivos amplificadores terminan de aclararme el delito, terminan de mirar quién lo cometió, cuándo lo cometió, si toda esa situación. Bueno, si hubo tentativa, si no hubo tentativa, si lo cometió un autor o la persona que le colabora es cómplice. Todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Bueno. Doctores, muchas gracias, muy amables por su tiempo. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. profe. Feliz Buen día. día. Gracias, Estén doctor. bien. Buenos días. Adiós. Muchas gracias, doctor. Buen día. No, adiós. Bueno, más chica acá. Confío en Dios y en que